Hablamos ahora con la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, Melissa Sepúlveda. Melissa, gracias por estar aquí en CNN Chile. Muchas gracias, buenas noches. ¿Qué expectativas tienen con respecto a la reunión de mañana con el ministro Izaguirre? ¿Qué puede salir en limpio de esa reunión? Sí, hay una caracterización clara y el sentido de esta reunión es que podamos aclarar los puntos del programa. Nosotros, en la primera respuesta que hicimos a la carta de invitación, dibujamos una minuta, más o menos de 3 temas, que era lo que se anunciaba en la presentación, sobre financiamiento y cómo se va a efectuar la gratuidad prometida, sobre el fin al lucro y sobre la democratización de las instituciones educativas. Ese es más o menos el panorama. Van a haber otras preguntas también, por supuesto, sobre todo tratando de abordar la integralidad de la reforma, pero esos puntos a nosotros nos interesa aclarar por sobre todo. ¿Es el inicio de una negociación entre el Ministerio y las federaciones de estudiantes? ¿Es el inicio de una conversación? ¿Qué va a pasar de ahí en adelante? La caracterización fue bien estricta por parte de los estudiantes, entendiendo que hay voluntad de diálogo, pero también hay una historia detrás de varias mesas de negociación, de varias también movilizaciones, una historia desde el 2006, más o menos, en la cual la última mesa de negociación propiamente tal resultó en una reforma que no transformó los pilares del modelo educativo y fueron bien pocas las modificaciones que se le hicieron. Entonces, la idea es que esta sea una primera instancia para aclarar, no tiene carácter resolutivo, no tiene carácter de negociación, es una reunión más bien protocolar, también atendiendo la iniciativa que tuvo el Ministerio a diferencia de otros ministerios anteriores. Melissa, comparando con lo que pasó con la primera reunión, que también era del mismo carácter que tú estás describiendo, con el Consejo de Rectores, ¿puede ocurrir que la CONFECH aparezca dividida frente al Ministerio de Educación, habiendo dentro de la CONFECH federaciones de universidades estatales y universidades privadas tradicionales, o, como le gusta también que las llamen, universidades privadas de carácter público? Sí, nosotros tratamos este tema respecto a las divisiones que se estaban mostrando al interior de los actores de la educación y aquí el debate sobre el modelo educacional que queremos no puede ser una defensa, cada uno defendiendo la universidad, tanto rectores, tanto federaciones, cada uno defendiendo a quién le van a entregar más dinero, sino más bien cuál es el modelo educacional que queremos, cuál es la institucionalidad que pretendemos y hacia dónde se van a destinar prioritariamente los recursos. Esa es la discusión que está en juego hoy día, no si ciertas universidades tienen o no tienen que recibir recursos del Estado, sino más bien cuál es la prioridad que se va a establecer, y eso la CONFECH lo ha señalado desde el año 2011, donde las universidades estatales, entre ellas las regionales, son las más precarizadas en estos momentos. Si se notaran fisuras en el discurso, si se muestran distintas posturas frente al Ministerio, ¿tienen conciencia de que debilitan su posición? Yo creo que, dentro de la CONFECH hay diversidad de opiniones. Hay una síntesis también que nosotros hemos acordado como organización, que la síntesis se debe de respetar y donde se escuchan todas las posiciones y se intenta, que la posición de la mayoría de las federaciones es finalmente la que toma un peso relativo mayor, lo que no quiere decir que las posiciones minoritarias queden fuera de esa síntesis. Entonces aquí hay un criterio mínimo de unidad y también tiene que ver con las tareas que se ha puesto la CONFECH de unidad con el resto de los actores sociales. Hoy día me imagino que pierden fuerza, si no está esa síntesis, como tú la llamas, pierden fuerza. Sí, es un factor que siempre tenemos en consideración. Por lo mismo hoy día nos reunimos con los estudiantes secundarios, las dos organizaciones principales, porque eso ha sido, identificamos también una debilidad y dentro de la autocrítica que hacemos del movimiento estudiantil, no poder tener una alianza más fuerte con los estudiantes secundarios. ¿Cómo se entiende en ese aspecto que la ACES y la CONES ya hayan convocado su propia marcha para el 24 de abril sin que haya una coordinación para ir a un punto único? ¿No se están coordinando, no están actuando adecuadamente en conjunto las organizaciones estudiantiles? No, no es eso. Hay niveles de coordinación. Los estudiantes secundarios, escogieron su vocero hace poco. Nosotros esperamos ese proceso. Después ocurrió todo el tema del terremoto, por lo tanto retrasamos las reuniones de la mesa ejecutiva y hoy se pudo efectuar finalmente la reunión tanto con la CONES como con la ACES y nos encontramos con hartos puntos de convergencia, con disposición de las organizaciones de trabajar en conjunto e identificamos todos que la unidad de los actores de la educación es fundamental a la hora de enfrentar una reforma que esperamos no sea de forma parcelada ni sean proyectos de ley aislado que tire el Parlamento, sino más bien una reforma integral y por lo mismo una de las exigencias que tenemos es para poder abordar seriamente este debate es que se retire uno de los proyectos de ley que no se ha retirado, que es el proyecto de carrera profesional docente. ¿Y eso ustedes esperarían, ese tipo de gestos en la reunión de mañana del ministro Izaguirre, por ejemplo, como condición para no marchar el 24 de abril o no tienen que ver los resultados de la reunión con la decisión de marchar o no?
Hay una voluntad de movilización que se manifestó incluso antes de las elecciones presidenciales, porque entendemos en ello la garantía que tenemos los estudiantes para abordar el tema de la reforma y para poder incidir como actores políticos. Tenemos que estar presentes y fuertes también en las calles y en las formas de movilización que hemos tomado en los últimos años, lo que no quiere decir digamos, que no haya voluntad de diálogo y que no puedan haber otras instancias también de trabajo. Melissa, si avanzan hacia una convergencia con el Ministerio de Educación y siente que son acogidos efectivamente los puntos de ustedes, pero después en el Parlamento el gobierno se encuentra con que no tiene los votos de la alianza, ¿ustedes se imaginan haciendo movilizaciones para respaldar la reforma del gobierno? Es tan importante la movilización justamente porque aquí lo que a nosotros nos interesa relevar es que independiente de quién impulse hoy día la reforma, tienen que ser bajo los términos que ha puesto el movimiento estudiantil y ha sido lo que ha apoyado la gran mayoría del país. Y eso hoy día hay diferencias claras con la propuesta que tiene el gobierno. Es decir, en materia de financiamiento hay una distancia entre lo que hemos planteado nosotros, que es el financiamiento a la oferta, frente a lo que plantean que mantener el sistema de créditos y de becas. Lo entiendo, pero si llegan a síntesis, como dices tú, ocupas tú misma la palabra, en que coinciden en lo fundamental, te insisto en la pregunta, ¿están dispuestos a marchar para apoyar una reforma impulsada por el gobierno? Si desde el gobierno hay señales claras y se intenta, digamos, a través de una reforma educacional quitar y terminar con los pilares del modelo neoliberal de educación, por supuesto que vamos a estar todos respaldando una reforma educacional que sea efectivamente, digamos, no un maquillaje del modelo educacional actual, como nos ha pasado ya en varias situaciones, sino que sea una reforma real que apunte... ¿Con retroexcavadora? Con una retroexcavadora real, esperamos, y no que sea una vez más, porque esto ya nos ha pasado antes, no sea una vez más un maquillaje del mismo modelo para regular un poco el mercado educacional, para, digamos, regular algunos excesos como ha sido la Universidad del Mar, como es lo que ocurre hoy día con las universidades privadas, y que sea realmente el fortalecimiento de la educación pública y que sea una reforma que beneficie a la gran mayoría de los estudiantes de Chile. Cuando ustedes salgan a marchar, sea el 24 de abril o en otra fecha, ¿va a ser una marcha a favor de la reforma como está planteada hasta ahora en el programa de gobierno o en contra de esos cambios que se proponen ahí? Bueno, la marcha y la caracterización de una posible movilización se va a realizar el día sábado en la sesión plenaria extraordinaria que tenemos de la CONFECH luego de la reunión con el ministro. De todas maneras, hay puntos, como mencionaba antes, en los que ya hemos marcado distancia con el tema del financiamiento, con el fin al lucro, donde se dice solo fin al lucro con recursos del Estado. Por lo tanto, sigue habiendo un espacio para el negocio y para nosotros, por principio político, no puede haber una definición de educación donde se permite el negocio educativo. Entonces ya hay algunas distancias que se han marcado. De todas maneras, pretendemos que esta reunión nos permita aclarar el panorama de la reforma educacional y el día sábado poder tomar la mejor decisión y hacer una buena caracterización de una movilización. ¿Cuál es el punto en que hay mayor coincidencia entre las federaciones estudiantiles y el gobierno? Hay, dentro de esos 3 puntos que nosotros hemos planteado para la reunión del día sábado, hay una buena síntesis respecto al financiamiento a la oferta, sobre el fin al lucro en todos los niveles de la educación sin restricciones, y también la necesidad que una reforma educacional tiene que venir con la democratización de las comunidades educativas. En alguna medida, para cerrar, en alguna medida el gobierno les copó ciertas banderas de ustedes, los sorprendió con esta reforma, poniendo puntos que ustedes demandaban y que antes no estaban dentro de la plataforma de antes de la concertación, hoy nueva mayoría. Sin duda, todo el debate que se dio en las elecciones presidenciales, la relevancia del tema de la educación, ha sido un resultado de las movilizaciones estudiantiles, y eso creo que nadie podría negarlo. Que se ocupen hoy día las consignas del movimiento estudiantil habla del posicionamiento que ha tenido el debate de la educación, lo que no es una garantía de que se vaya a cumplir. Esto puede tener mucha letra chica, puede ser solamente un gran anuncio, sin que finalmente tenga un resultado positivo y de cambio real del modelo educativo chileno. Melissa Sepúlveda, gracias por habernos acompañado hoy en CNN Chile. Muchas gracias a ustedes. Ustedes no se separen de nuestra compañía porque ya viene Matilde Burgos con Noticias Express. Y a las 10 volvemos con CNN Prime.